Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de estas emisoras, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, les contamos con la presencia de Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, muchas gracias. No sé por qué, pero escucho como una música en el fondo. Ahí Ya. creo que ahora sí. Muchas gracias Jorge, pues muy contenta de estar nuevamente en esta hermosa mañana acá en la Ciudad de México, bueno, en Puebla, México, amaneció un poco frío. O bueno, no es general que amanezca así. Así es de que pues en esta mañana preciosa en la que podemos abrigarnos y bueno, si nos podemos abrigar de la palabra de Dios del amor, pues mucho mejor, ¿verdad? Eso es lo que verdaderamente nos da calor a todo nuestro ser. Así es que muchas gracias, Jorge, por este espacio. Gracias a todos nuestros amigos, tú que estás en este momento sintonizándonos, que nos estás escuchando por casualidad o porque ya has programado este tiempo para que estemos juntos aún a través de todas estas pues comunicaciones, ¿verdad? Que qué bueno, es una gran bendición porque acortan distancias. Así es de que muchas gracias, recibe un abrazo donde quiera que tú estés. Recuerda que donde estás no es el final. Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy en nuestro segmento Sembrando Palabras de Vida. Hemos traído como tema prevalezca la justicia. Híjole, es un tema muy profundo, pero bueno, el día de hoy nos ocupará ya que en el libro de Miqueas, que es el siguiente libro que nos toca, ¿verdad? Continuar, es el número 33 de las Escrituras y es el libro número 6 de los profetas menores. Recordemos que son menores por su contenido, pero no por importancia. Todos, aun cuando hablamos de un Jeremías, de un Isaías, que son libros muy grandes, bueno, pero su contenido, el contenido. Y bueno, este libro habla de la justicia. Y bueno, para hablar de la justicia, quizá digamos, pues no, yo no tengo un estudio en derecho para conocer las leyes, ¿verdad? Que el hombre ha creado. Pero sí tenemos un corazón dispuesto para conocer la ley de Dios, porque la ley de Dios es justa. ¿Por qué? Porque Él es justo y su reino en el reino de Dios prevalece la justicia. Bueno, quiero decirte qué significa Miqueas. Miqueas significa el que es como Dios o el que es como Jehová. También significa quién como Dios. ¿Quién como Dios? ¿Verdad? Él es justo y nosotros también podemos hacer justicia por medio de Él, porque Él nos enseña sus leyes para que nosotros eh, eh, pues las ejecutemos, tomemos acción de ellas. Por ejemplo, cuando nosotros perdonamos, estamos haciendo la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos manda que perdonemos. Eso es un mandato de Dios, perdonar. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, aun cuando no se lo merece, aun cuando quisiéramos nosotros ahorcarlo y nosotros lo amamos, en lugar de sentir odio, nosotros estamos haciendo justicia, la justicia de Dios. Y en ese momento estamos estableciendo el reino de Dios. Bueno, el profeta Miqueas era un profeta que él exhortó, él habló mensajes de Dios durante el gobierno de algunos reyes, como fue el rey Jotam, Acaz y Ezequías. Esto fue para en ese momento el territorio de Judá. Y bueno, quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has recibido un trato injusto? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero no solamente hemos recibido, también nosotros hemos tratado con injusticia. Y eso no nos gusta, ¿verdad? A mí en lo personal que me digan que yo fui injusta, no me agrada, pero mi conducta
pues eso es lo que lo que denota, ¿verdad? Bueno, durante el periodo de estos reyes, te voy a leer algunas de las situaciones que estaban prevaleciendo en ese momento. Mira, había corrupción, habían profetas falsos o mentirosos, había pecados, había idolatría. La gente poderosa tenía planes perversos, habían artimañas, codicia, hechicería, falta de honradez, traición. Bueno, el profeta tuvo que denunciar a líderes políticos. Había demasiada maldad de los poderosos. Había malos gobernantes. Es decir, había una condición moral bastante mal. Estaba ese territorio, el pueblo de Israel, estaba ejerciendo todas estas situaciones y bueno, pues Dios tenía que hacer algo. Y es a través de este profeta que anuncia juicios venideros. Imaginemos toda esta lista que te mencioné, ¿qué juicios podríamos establecer sin que nosotros sepamos mucho de derecho o de leyes? No, pues un juicio bastante severo, ¿verdad? Bastante severo. Bueno, pues imaginemos que estos juicios vienen de parte de Dios hacia este pueblo. Bueno, Dios estaba tan lleno de ira, tan dolido en su corazón por esta conducta que dijo, basta ya, basta ya. Si no cambian esa condición en la que están viviendo, van a venir juicios y juicios de los cuales van pues a dolerse, quizá va a haber un lamento muy grande, como así lo vamos a encontrar en el capítulo 1. De hecho, el título dice, Lamento sobre Samaria y Jerusalén. Había un gran lamento por esta situación en la que estaba todo el pueblo de Israel. Y fíjate, en el capítulo número 2 vamos a encontrar el título que dice, ¡ay de los que oprimen a los pobres! Había una gran opresión sobre la gente de bajos recursos. ¿Te suena familiar hoy en día en algunos países, en algunas ciudades? Quizá a un ladito, ¿verdad? Donde vivimos, cuánta opresión se ejerce sobre los más pobres. Los poderosos, ¿verdad? Son los que pues se van enriqueciendo más, el que tiene mucho más quizá, y vemos ese desequilibrio de injusticia, ¿verdad? Decimos, es que esto es injusto, porque si esta persona a lo mejor es padre de familia, tiene hijos, se esfuerza, trabaja, etcétera, y no ha podido conseguir a lo mejor un hogar de manera propio, vamos, que no rente, que no tenga de renta, ¿verdad? Cada mes, sino que tenga su propia casa, a eso me refiero. Y sin embargo hay gente que tiene a lo mejor muchas casas, no solo una, pero su conducta es bajo la corrupción, es bajo las artimañas, bajo mentiras, bajo engaños. Bueno, vivimos en un mundo que a nuestra vista, simple, sencilla, ¿verdad? Sin escudriñar mucho, sin buscarle mucho, hay injusticia. Así como en el momento en que nos narra este libro acerca de Miqueas. Bueno, pero déjame decirte que llegando al capítulo 3, nos habla de la paz a las naciones. Uy, eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Conocer, escuchar que tendremos paz. Y eso es lo que también seguramente el pueblo de Israel decía, ya queremos paz, queremos que esta situación cambie. Bueno, pues el profeta les anuncia que cambien esa manera de actuar. Y también en este libro, en el capítulo 5, vamos a encontrar cómo el título dice Grandeza de la pequeña Belén. Grandeza de la pequeña Belén.
Y en este capítulo, en el versículo 2, vamos a encontrar un versículo tan hermoso, porque mira, dice, te lo quiero leer tal cual. Pero tú, Belén Efrata, es decir, que pertenecía a la tribu de Efraín, dice, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, aquí el profeta Isaías, Miqueas, nos está hablando o nos está profetizando la venida del Mesías. Aquí en este versículo es donde encontramos que años antes, muchísimos años antes, es anunciada la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde, en dónde nacería? Aquí lo dice el profeta. Cuando nosotros nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? ¿En dónde dice que habría de nacer? Bueno, de aquí. Aquí en este profeta es quien nos avisa, da ese anuncio, Dios pone en su corazón para que declare, para que me dé a conocer, para que enseñe, para que sepan todos que vendrá esa paz cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Como en ese momento no había venido, fue mucho antes de que Él naciera. Sin embargo, hoy tú y yo tenemos la bendición de saber que ya vino, de que ya vino. El profeta cuando lo escribió, yo creo que decía, ¿cómo no estaré yo en ese lugar, verdad? Anhelaba ese momento, anhelaba vivir ese tiempo, es decir, anhelaba vivir el tiempo que hoy tú y yo tenemos el privilegio. Él lo anunció que habría de venir, habría de nacer. Hoy tú y yo sabemos que nació y que nace en nuestro corazón cuando le conocemos, cuando lo recibimos. Bueno, también en este capítulo número 5, en el versículo 8, dice de esta manera, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y te pide Jehová de ti. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. ¿Seremos nosotros capaces de hacer justicia? Claro que sí. Nosotros vamos a hacer la justicia cuando tenemos esa comunión con Dios, cuando conocemos sus mandamientos. A veces nos aterra el conocer qué Dios me manda. Ay, pues es que los mandamientos, porque los tomamos de una manera religiosa, porque los tomamos de una manera que no aprendemos correctamente. Pero cuando los aprendemos de manera correcta, sabemos que trae bendición a nuestra vida y también trae bendición al lugar o las personas con las que nosotros nos relacionamos. Hacer justicia. Si hoy Dios, imagínate que Dios nos hablara y nos dijera, haz justicia, Señor, pero si todo lo que me pasa ha sido injusto, mira esta situación y nosotros empezamos a mencionarle todas las situaciones en las que estamos viviendo, que por el daño que nos hicieron, que por el sufrimiento que estamos pasando, etcétera, etcétera. Hay una autora, su nombre es Sue Birsey, y ella hace dos preguntas. Dice, la primera, ¿hay ocasiones en que está mal tener la razón? ¿Tú qué opinas? ¿Hay ocasiones en que esté mal que cada uno de nosotros tengamos la razón? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Pues quizá digamos, no está mal que a veces tengamos la razón. Bueno, pues nos hace una segunda pregunta y dice, cuando nosotros nos hagamos esta pregunta y nos contestemos, no, pues no está mal que tengamos la razón, entonces tenemos que continuar con una segunda pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿estuvo bien que Jesús muriera en la cruz por mí? ¿Estuvo bien que Jesús muriera? ¿Verdad que no? No. Sin embargo, Él vino a hacer justicia, Él vino a hacer justicia a nuestra vida, porque Él es justo. Y Él en su justicia es que tengamos vida, que vivamos la plenitud de Jesucristo. Esa es la justicia de Dios. ¿Sabes cuál es? El que Él murió por ti y por mí. Dirás, ¿eso es justicia? Es una justicia divina. O sea, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento no alcanza a comprender esta profundidad tan grande, pero en su justicia, en su amor, nos dio su amor
aunque nosotros no lo merecíamos, aunque nosotros no hicimos nada por ganarlo, Él nos dio a su amor, nos dio a su Hijo, nos dio a su Hijo Jesucristo. Bueno, como te comentaba aquí en este versículo, dice, solamente hacer justicia y continúa, amar misericordia, amemos la misericordia. ¿Qué es amar la misericordia? En otra traducción, que es la de traducción del lenguaje actual, porque la que te estoy leyendo es la versión de la Reina Valera, en la de traducción del lenguaje actual dice, seamos bondadosos con los más débiles. Eso es amar misericordia. En otras palabras, seamos bondadosos con los más débiles. ¿Y quiénes son los más débiles? Pues los indefensos, los que no se saben defender, los que quizás no tengan una respuesta. Tenemos que ser bondadosos. Esa es la justicia de Dios. Porque Él es bueno con nosotros, también nos pide que seamos buenos, como Él es bueno. Y realmente el único bueno es Dios, porque nosotros, pues no, ¿verdad? Nosotros por naturaleza buscamos, ¿verdad? Justificarnos, buscamos aún, pues no sé, que tengamos alguna actitud para desquitarnos de alguna situación, ¿verdad? Eso es lo natural, a eso es a lo primero que vamos a acudir. Sin embargo, Dios nos dice, hey, detente un momento, sé bondadoso, sé bondadoso. ¿Es difícil? Pues sí, solamente necesitamos a través de nuestro Señor Jesucristo pedirle que nos ayude a que seamos bondadosos con los más débiles, que no abusemos, que no nos aprovechemos, ¿verdad? De alguna circunstancia que estén viviendo. Y quizá tú y yo digamos, pues yo nunca me he aprovechado del más débil. Sin embargo, ante los ojos de Dios, porque nosotros fácilmente nos justificamos, pero ante los ojos de Dios, ¿cómo es nuestro obrar? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? No necesitamos a veces hacerlo, tan solo con el hecho de pensarlo, de ya generarlo en nuestro corazón, no nos damos cuenta en qué momento ya esa intención sale y en nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Quizá no nos damos cuenta en el momento, pero ya con un pensamiento empezamos a generar una actitud, un comportamiento, una palabra que posiblemente no anime a otro. Y eso nos sucede todos los días. Todos los días, no me dejas mentir, conocemos de personas que necesitan, ¿verdad? Que necesitan de la bondad. Y decimos, ay, pues ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo? Pues mira, he aprendido que a veces en preguntarnos de qué manera puedo ayudar a una persona, la inicial es orar, pidiendo a Dios que le ayude. A veces nosotros no tenemos todo, pero o pedirle a Dios de qué manera yo lo puedo hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer? A veces quisiéramos hacer como grandes cosas. He ahí el detalle, que no es hacer grandes cosas, sino pequeñas cosas harán, harán o provocarán grandes cambios en las personas. Bueno, continúa el versículo, repito, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Qué significa humillarnos ante Dios? Es adorarle y reconocer que Él es grande, poderoso, que Él es creador del cielo, la tierra y todo cuanto hay en ellos, que nos creó, Él es nuestro Señor, Él nos formó en el vientre de nuestra madre, pero Él nos da vida. Humillarnos ante Dios es reconocerle, es adorarle, es exaltarle, es declararlo, es clamar su nombre, reconocerle que lo necesitamos. Cuando todos los días, ¿verdad?, de nuestra vida. Y una manera de decirle, Señor, te necesito, es leer su palabra, porque a través de su palabra es que Él nos habla y nosotros le conocemos. Bueno, este es el versículo 8 que acabo de leer. Y más adelante, en el capítulo 7, versículo 7, vamos a encontrar también
en este capítulo 7 2 versículos que quiero anunciarte. Fíjate, en el número 7 dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré a Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Esto es la traducción de la Reina Valera, pero quiero leerte la traducción del lenguaje actual y dice, yo por mi parte pondré mi confianza en Dios. Él es mi Salvador y sé que habrá de escucharme. Este versículo es una respuesta hoy para tu vida y la mía. Quiero repetírtelo, dice, yo por mi parte pondré mi confianza en Dios. Él es mi Salvador. ¿Qué situación estamos viviendo actualmente? La que sea, aquella que no podemos resolver. Si ponemos la confianza en Dios, Él nos salvará, Él nos ayudará. Porque dice, y Él habrá de escuchar. A veces, ¿verdad? Queremos que alguien nos escuche. Bueno, pues Él nos escucha. Él, el Dios de toda la creación, el Dios todopoderoso, Él nos escucha. Qué increíble, ¿verdad? Él es el que nos escucha. Cuando a lo mejor no encontramos, cuando muchas veces nos encontramos solos, nos sentimos como ese barco a la deriva que no tiene eh, ningún rumbo, bueno, pues Dios nos escucha, nos da rumbo, nos dice por dónde tenemos que caminar, por dónde tenemos que avanzar. Pero eso sí, no podemos anteponer nuestros deseos, porque nuestros deseos a veces llevan ese matiz de codicia, llevan a veces ese matiz de mentira, de engaño por el mundo en el que vivimos. Bueno, en el versículo 19 de este mismo capítulo, que es el 7, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Qué tremendos versículos, ¿verdad? O sea, Él todas nuestras iniquidades las va a enterrar y va a poner en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Él ya no se va a acordar. Esta es, o lo que anunciaba el profeta. Ve qué situación tan bonita, ¿no? O sea, bonita porque decimos, sabemos que tenemos una esperanza, porque esa es la justicia que en Dios tenemos, que Él es justo y que su justicia nos da esperanza. ¿De qué nos va a dar esperanza? De que Él es nuestro Salvador, de que Él nos escucha, de que Él nos perdona, nos restaura, y tiene compasión de nosotros. Esa es la justicia de Dios. ¿Verdad que sí queremos? Como el título de este tiempo, prevalezca la justicia de Dios, ¿verdad? Porque cuando prevalece la justicia de Dios, entonces somos perdonados, recibimos la compasión de Dios, somos eh, re, re, eh, restaurados en nuestras vidas. No importa qué tan quebrantada sea nuestra vida, cuán dolor tan grande pueda haber en nuestra vida o el sufrimiento por el cual hayamos padecido. Posiblemente ahorita digas, pues yo no tengo ningún problema, pero posiblemente en nuestra niñez, en alguna época de nuestra vida, la hemos pasado y al no encontrar una solución, ha quedado ahí guardadita, escondida, pero que tiene que salir. El que esté escondida no significa que está borrada, olvidada. El que esté ahí escondida no significa que no sucedió. Por eso es tan necesario acercarnos a Dios, encontrar esa justicia de Dios de aquella situación que hayamos vivido, que en Dios tenemos la paz. ¿Por qué? Porque ya nació nuestro Salvador, que es Jesucristo. Él es el que nos salva, nos restaura. En Él encontramos perdón, en Él encontramos esa compasión. Bueno, pues prácticamente estamos llegando al final de este tiempo, no sin antes agradecer el que estés con nosotros. Estamos convencidos que tu vida tiene un propósito y ese propósito es que prevalezca la justicia de Dios en nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos, por lo que estamos nosotros atravesando, prevalezca la justicia, como lo anunció, ¿verdad? Este profeta.
y que lleva por nombre Miqueas, que significa el que es como Dios. ¿Quién como Dios, verdad? Él es justo. Él es justo y en él prevalece su justicia divina, recordemos, no la de este mundo, ¿verdad? No la que el hombre ha hecho. Muchas leyes, sí, muchas leyes, pero pareciera que esas leyes a veces son un poco o mucho injustas, ¿cierto? Pero la ley de Dios es compasión, restauración, es el perdón de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Él nos restaura, Él nos da una nueva vida. Así es. Bueno, pues muchas gracias nuevamente y recuerda que tenemos una próxima cita el próximo miércoles. Te esperamos.